Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo Jesús. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Y hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra. Y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos el domingo pasado, que se llama Las consecuencias de abandonar a Dios. Las consecuencias de abandonar a Dios. Y esta es la segunda parte y vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 2 para retomar nuestra lectura y desarrollar este pasaje. Jeremías capítulo 2 del verso 1 al 5. Vamos a desarrollarlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Las consecuencias de abandonar a Dios son terribles cuando nosotros, como cristianos hoy en día, conocemos la verdad, conocemos el camino, hemos llegado a entender que solo Cristo salva, que gracias a Él que nos alcanzó, que nos redimió, ahora somos salvos. Pero en alguna parte de nuestra vida, no todos los cristianos nacen de nuevo. Hay cristianos que algún día apostatan de su fe. Por eso aquí dice la apostasía de Israel. Hemos leído acá que esta advertencia que le hace Dios a Israel no fue en el tiempo de la ley, no fue en el tiempo que estaban en el desierto, sino que ya habían pasado muchos años más, ¿sí? Fue cuando más o menos, antes que fuera el rey David, por ahí más o menos, ya habían pasado como 1000 años aproximadamente, y Dios vuelve a advertir y hablar a través del profeta Jeremías a su pueblo, advirtiéndoles, porque siempre Dios habla en nuestras vidas a través de la palabra. Cuando uno de sus hijos abandona el camino, se aleja de la congregación, empieza a perder el ánimo hacia Dios. Dios siempre nos va a hablar de alguna otra forma porque nos ama, y aquí Dios estaba advirtiendo y les estaba recordando al pueblo de Israel que las consecuencias vendrían más adelante. Y vamos a leerlo más abajo, pero quiero desarrollar este pasaje que acabamos de leer. Y Dios empieza y dice así, que me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué acaso el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto y vieron la gloria de Dios que les abrió el mar rojo, vieron que Dios los estaba sustentando,
ellos estaban en su primer amor. Cuando salieron de Egipto, Egipto simboliza el mundo hoy en día, los saca de Egipto Dios, les abre el mar rojo, hacen el primer pacto Dios con ellos al darles la ley mosaica, los mandamientos en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando si usted ya leyó Éxodo, cuando hace las tablas Dios y se las da a Moisés y se les da al pueblo? Ahí fue el pacto que hizo Dios con ellos, de que si ellos obedecían la ley que le estaba dando a través de Moisés, Dios los iba a bendecir y nunca los iba a abandonar. ¿Y qué pasó? Salen de Egipto, ven la gloria de Dios, el mar abierto, están contentos, empiezan a obedecer a Dios. Pero ¿qué pasó después? El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él torta, su sabor era como sabor de aceite nuevo. Muy bien. Vemos pues que aquí el pueblo de Israel empieza a murmurar, empieza a quejarse, empieza a acordarse de lo que habían pasado en Egipto. En Egipto eran esclavos, los trataban mal, les iba mal, trabajaban de día a noche. Dios los saca de Egipto, los lleva por el desierto. La incredulidad de ellos fue que hizo que se enojara Dios, porque Dios aborrece y se enoja con la incredulidad de los creyentes. Y ya cuando estaban en el desierto, que ya les había aburrido comer puro maná, querían carne, querían comida a su antojo, empezaron a acordar de lo que habían pasado en Egipto. Y que empezaron a recordar que según ellos, según a sus perspectivas de ellos, estaban mucho mejor en Egipto, porque decían que allá se acordaban de lo que comían. Y no sabían que Dios tenía algo mucho mejor que eso para ellos. Pero tenía que probar su fe. Y esa fe es la que reprobaron. Porque para llegar a la tierra prometida, Dios tenía que probar su fe, su obediencia, y empezaron a murmurar contra Dios. Y Dios en el versículo 1 dice que vino la ira de Jehová. Y empezaron a acordarse, tal y como muchos cristianos hoy en día empiezan a recordar que cuando estaban en el mundo nos iba mejor. Teníamos más dinero, y ahora que nos hicimos cristianos, y ahora que me empiezo a portar bien, es cuando mal me va. ¿No es cierto que algunos pasan esta situación? De que se dejan de congregar y parece que todo va bien. Nada más regresan a la congregación y les empieza a ir mal. No les alcanza el dinero, etcétera, etcétera. Problemas por aquí, problemas por allá. Y empiezan a decir, bueno, ahora que soy cristiano, ahora que he vuelto a la congregación, parece que estaba yo mejor antes sin congregarme. Antes me alcanzaba el dinero, ahora me quedo sin dinero. Y empiezan a recordar cosas que cuando estaban antes en el mundo les iba mejor. Y no saben que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros, pero tu tiene que ser probada. Si tú piensas que al regresar a la congregación va a ser Alicia y el País de las Maravillas y todo va a ser de color rosa, nos equivocamos. Cristo Jesús nos los advirtió y Él nos dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Nunca Jesús nos dijo, en el mundo van a tener de todo y no les va a hacer falta nada, chiquitines y bla, 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 bla. Él nos los dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero venzan al mundo porque yo he vencido al mundo y yo estaré con ustedes. Esa es la advertencia que Dios
nos hizo de que nuestra fe tiene que ser probada. Si antes que no éramos cristianos estábamos mejor, claro que estábamos mejor, pero no éramos salvos. Ganábamos mucho mejor. ¿Se acuerdan del testimonio, mi testimonio que les conté parte del domingo pasado? Yo estaba mucho mejor, ganaba bien, sin hacer nada toda la semana, salir a trabajar nada más viernes, sábado y domingo, y me ganaba el triple de lo que yo ganaba después, cuando ya era cristiano. Y yo nunca, eso sí, sabía que esto tenía que pasar, que si Dios me estaba llamando iba a probar mi fe, y que después de que yo ganaba bien, ahora estaba ganando un sueldo, como se los conté, quincenalmente de chofer, lavando carro, etcétera, etcétera. Dios me estaba probando y yo sabía que más adelante iban a venir las bendiciones y nunca apostaté de mi fe, nunca renegué a Dios, nunca dejé de congregarme. Fue el tiempo donde más me metí a aprender la palabra de Dios y ahora sé que Dios me tuvo que pasar por ahí para que yo aprendiera y avanzara. Miren, gracias a Dios, cuando el tiempo que estuve trabajando de chofer, yo llenaba mi celular, tenía un celular de esos anteriores sin Android, pero tenía ya para meterle memoria, lo llenaba la memoria pequeñita de prédicas del pastor Alducin, y en MP3, y aquí lo andaba con mis chícharos, lavando el carro del patrón, etcétera, etcétera. Y me gritaban, Luis, y le ponía pausa, sí, ingeniero, digo, vete por allá a comprar eso. Me iba, regresaba, lo llevaba a él a los restaurantes, y ahí en su camioneta yo me quedaba escuchando, lo conectaba al estéreo, y ahí me la pasaba 2, 3 horas, y todo el día, y no me aburría. Y ahí es donde el tiempo que yo aproveché para aprender, estudiar. Dios me fue dando bastante retentiva y fueron aproximadamente como 4 años que yo me la pasé así, estudiando y gracias a Dios fue el tiempo que yo tuve disponible trabajando ahí porque gracias a Dios tenía ratos libres, a veces estaba sentado, esperando nada más a que me gritaran que íbamos a salir, que lo iba yo a llevar por aquí, por allá. Y mientras tanto, yo estaba escucha. Y eso era para mí un gran gozo. Y fue el tiempo que Dios me llevó por ahí, me tuvo que pasar por el desierto, porque para llegar a la tierra prometida, nadie llega sin antes pasar por un desierto. Y si tú ahorita estás en ese, y a los que me ven ahí en las redes sociales, están pasando una situación así, de que no les está yendo bien, o que apostataste de tu fe, y no te está yendo bien, ¿sabes qué? Tu fe está siendo probada. Muchos se desaniman. ¿Por qué? Porque no ven un avance. Y es que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Imagínate que vuelven a la congregación y aquí quieren que rápido los empiece a bendecir a Dios y darles todo y todo. No es así. Porque si estamos hablando de las consecuencias de abandonar a Dios, los que se han alejado de Dios tienen que recoger su cosecha. Vaya a Gálatas 6:7 en el Nuevo Testamento. Gálatas 6:7. No pierda Jeremías. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. O sea, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también recogerá, quiere decir. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí está la ley de la cosecha. Todos los que abandonan a Dios, allá en el mundo, les va a ir mal. A los que son hijos de Dios. A los que no son hijos de Dios, Dios no puede disciplinar, Dios no puede meterse en su vida, Dios no puede tratar con su vida porque no son hijos, son bastardos. Entonces, esa gente que cuando sale de la iglesia, como yo algunas personas escuché, yo me salí de la congregación porque son muy duras las pruebas y me ha ido mal y ahora que ya mejor no asisto, me está yendo bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque Dios no te ha tomado por hijo y Dios no se mete contigo. Pero algún día nos vamos a ver las caras, tú y yo nos tenemos que ver las caras, dice Dios. De mí nadie se burla, mucho menos mis hijos, que me quieran tomar el pelo, de que quieran abandonar el camino, de que porque lo que nos ofrece el mundo es todo de color rosa, fácil y barato, la religión fácil y barato, eso es lo que quiere el mundo, lo que quiere la gente. Nadie quiere tomar su cruz, nadie quiere someterse a lo que dice la palabra de Dios. Las personas que prefieren una religión fácil y barata, porque piensan que Dios es como cualquier chancla, que cuando yo quiera me la voy a poner y cuando yo quiera la voy a tirar y voy a tomarlo y dejarlo e ir cuando yo quiera. Dios no es así. Por eso dice, no nos engañes, Dios no puede ser burlado. Y por eso las personas que se alejan de Dios y son hijos de Dios, Dios los va a disciplinar de alguna otra manera, les va a ir mal, no van a prosperar, no van a avanzar económicamente, están sin trabajo. Yo conozco muchos cristianos que ahí que me ven en las redes sociales, andan sin trabajo, que no tienen dinero, que no tienen para esto. ¿Por qué? Y aún así se les habla, o a las personas que no son cristianas, usted que me mira ahí, ¿cuántas veces yo, si usted me conoce, no le he compartido el evangelio? No le he hablado. ¿Cuántas veces no le hablé? Le prediqué, lo invité que viniera a congregarse. Tal vez usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, mas sin embargo no ha querido obedecer. Ahí sigue. Y fíjese en qué estado está. Hay personas que no son cristianas, pero se les habla de la palabra de Dios y aún así no quieren entender. Los invita a uno para que vengan a congregarse, para que Dios los bendiga y no hacen caso y ahí están amolados y fregados, como dicen, y no quieren entender, pues ahí se van a quedar y es una maldición que tienen por no someterse a Dios. Ustedes han visto muchas personas amoladas que ustedes conocen que están mal económicamente, están enfermas y no quieren buscar a Dios. Y se les habla y no quieren buscar a Dios. ¿Y qué hay de entonces de las personas que están bien, que tienen económicamente, que tienen dinero, tienen negocio, tienen un buen trabajo? Y dirá, yo no necesito congregarme, pues yo estoy bien. Yo sí creo en Dios a mi manera y voy a misa cuando yo quiera. Claro. Pues son personas de que no son hijos de Dios y Dios no puede tratar con ellos. Pero Dios al que ama disciplina, Hebreos capítulo 12. Y cuando alguien se aleja, miren que lo que dice acá abajo. Empieza en Jeremías, regresa a Jeremías.
me he acordado de ti, versículo 2, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada. Miren, algo similar pasa con nosotros. Esta es la enseñanza espiritual que se aplica para nosotros en estos días. La experiencia que tuvo Israel, lo que vivió Israel, se aplica para nosotros. ¿Qué acaso aquí Dios le mencionaba a Israel cuando andabas en pos de mí? O sea, cuando estaba Israel en su primer amor, cuando fue sacado de Egipto y vieron la gloria de Dios, ¿qué pasó con Israel? Dijeron, Jehová les decía, así dice Jehová, y me dio la ley, y esto vamos a hacer. Y decía el pueblo, amén, amén. Lo que diga Jehová, eso haremos. Ahí en Deuteronomio hay unos pasajes donde dice así, lo que diga Jehová, eso haremos, decía todo el pueblo, porque estaban en su primer amor. Y no es lo mismo que pasa con el cristiano cuando se convierte. Empieza a venir, empieza aquí a entender muchas cosas. Alaba a Dios, sirve a Dios, está contento. ¿Y qué pasa después? Pierde su primer amor. Cuando están en su primer amor, están leyendo, están escuchando prédicas, escuchando música cristiana, no se dejan de congregar, vienen con ánimo, se preparan, se levantan temprano porque no quieren llegar tarde a la congregación, quieren ser el primero en llegar porque saben que Dios los está observando y quieren agradar a Dios con su vida cristiana. Pero ¿qué pasa después? Ya no oran, ya no leen la Biblia. Les da igual si se congregan o no. No oran, no leen, no se congrega y quiere bendiciones. Pónganle 0. Dios no puede ser burlado. Y eso es de preocuparse. Cuando alguno de los cristianos pierde su primer amor, Efesios 2:4, lo leímos en un estudio pasado. Todo está bien, está activo, sirve, hay cosas, pero, dice Dios, ¿se acuerdan de Efesios 2:4? Pero tengo pocas cosas contra ti, que has perdido tu primera. Apocalipsis 2:4, con la iglesia de Jesús. Que has perdido tu primer amor. Y ahí viene una advertencia de Dios. Lo leímos. Porque le dice, arrepiéntete, porque si no vendré contra ti. O sea que a los que pierden su primer amor, Dios les habla. Y que te arrepientan. Que no puedes seguir viviendo con esa frialdad, con ese desamor hacia Dios. Tú piensas que estás bien, pero no estás bien. O sea, tu manera de pensar, tu perspectiva, pues yo estoy bien. Siempre cuando nos convertimos, y más si tenemos problemas o traíamos problemas, estamos metidos y ahí, y queriendo agradar a Dios con tal de que me solucione mi problema. Pero una vez que ya se soluciona el problema, ¡pum!, ahí me estanco. Ya, total, ¿para qué? Y esa no es la vida cristiana. Tu perspectiva, pues yo estoy bien, estamos cayendo en una religiosidad. A Dios le tenemos que amar con ese fuego todo el tiempo de nuestro caminar. Nunca se debe apagar el primer amor, dejar de amar a Dios. Pero la otra parte es de que cuando se van al mundo y regresan después de un tiempo y empiezan a ver de que no avanzan, que no les alcanza el dinero, etcétera, etcétera, porque tienes que sembrar, Gálatas 6:7, volver a sembrar la nueva cosecha, con tu obediencia, tu santidad, estás sembrando la nueva cosecha.
Pero si leyeron más abajo dice, no nos cansemos de dejar de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos la cosecha. Imagínate que un sembrador en el campo que va a sembrar el maíz, aquí siembra el maíz, al otro día ya quiera ver la milpa. No es posible. Por eso está comparando como un campo. Todo lo que el hombre sembrare. Si tú estás sembrando en el reino de Dios, lo que tú estás sembrando. Oiga, es que fíjese que ya llevo tiempo diezmando y no veo nada. O sea, ¿para qué diezmo entonces? Si de todos modos sigo igual, no veo la gloria de Dios, no veo un avance, estoy diezma y diezma. Número 1, el motivo por qué lo estás haciendo. Amar a Dios, obedecer a Dios. O para que saques intereses. Porque si este es el motivo, voy a dar 1,000 para que yo saque 3,000 o 2,000, estamos equivocados. Lo doy porque amo a Dios y obedezco su mandamiento y yo dependo de Él. Entonces, ¿para qué sigo dando si no veo? No nos cansemos de hacer el bien, de obedecer a Dios, porque a su tiempo vamos a recoger. Si tú no has visto, también depende de las cosas, cómo lo estás haciendo. ¿Estás siéndole fiel a Dios? ¿O cuando se te da la gana nada más? ¿Le das la preeminencia a Dios? Se los enseñé la preeminencia a Dios. Es muy importante. A Dios no lo puedes dejar al último. ¿Acaso es así Dios contigo? Hay muchos detalles, hermanos, que tenemos que agarrar en serio. Piensan de que algunos, de que para Dios pasa desapercibido y no lo toma en cuenta. Y que le voy a dar a Dios cuando se me dé la gana. No es así. Dios quiere primer lugar en tu vida y en todo. Y si tú no ves la gloria de Dios y sigues igual y no ves nada, porque estás haciendo malas cosas. Pero empieza a serle fiel a Dios y vas a ver la gloria de Dios. Dios no puede ser burlado. Es el problema. Si tú estás empezando a obedecer a Dios, sigue sembrando, sigue obedeciendo a Dios a su tiempo. Cuando Dios vea que lo que tú estás haciendo, llevo 1 año, pastor, llevo 2 años, ya 3 años, 5 años. Un ejemplo me admira mucho del pastor Alducin. Es desde el que empezó a servirle a Dios. Nunca lo hizo por un motivo equivocado. Nunca lo hizo que porque algún día se iba a hacer rico del evangelio, como muchos lo hacen, que hacen mercadería con el evangelio. Él lo ha contado su testimonio. El próximo viernes quiero poner su testimonio. Ustedes lo han escuchado. Se iba a las sierras de Guerrero a dormir en el suelo, en petates, etcétera, etcétera. Se la tuvo que rajar, sufrió, pero porque amaba al Señor, había un fuego en él. Y no se cansó de servirle. 11 años estuvo sirviendo sin ganar un sueldo. Nada más de las ofrendas que le daban ahí en la sierra, que llevaba para su casa. Le regalaban huevos, gallinas y todo lo que él recibía, porque con eso le pagaban, le daban algo con ofrendas. De eso se sostenía. ¿Y qué pasó? Su fe tenía que ser probada. Dios lo probó bastante todo ese tiempo. Pero él no dejó de hacer el bien. Esperó, le siguió sirviendo a Dios. Y ahora Dios lo bendice bastante y abundantemente. ¿Por qué? Porque no se cansó de hacer el bien. Esperó a que el tiempo de la cosecha iba a venir. ¿Cuántos años va a pasar para que veas tú la gloria de Dios? No lo sabemos, pero si entre más obedeces y más firme estás, puede ser mucho más rápido. Dios trabaja con nosotros de diferentes formas, pero de que se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Ahora, ¿qué pasa? Que si al ver tú que no ves la gloria de Dios, te desanimas y abortas el mandamiento de Dios,
¿Se acuerdan del video que le puse del corredor que la sacaron tarjeta roja? Y es por eso que el problema de que cuando muchos no son fieles a Dios, le sacan la tarjeta roja y si ellos se dan cuenta y están así por mucho, mucho tiempo y no pueden ver el avance material y espiritual en sus vidas porque están quedando descalificados y vuelve a empezar de nuevo y vuelve a empezar de nuevo y era lo mismo que le pasaba a Israel. Israel 40 años le llevó para que pudiera entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó? Se quedaron postrados la primera generación en el desierto, ahí murieron, ahí se quedaron enterrados, solo los descendientes, los que nacieron ahí en el desierto, los hijos de la primera generación, nacieron, tuvieron hijos, los descendientes de ahí que nacieron, ellos entraron a la tierra prometida, excepto 2 de los viejos, Josué y Caleb. Y no pasa lo mismo de que aquí en tu vida, ¿cuántos años llevas ya siendo cristiano? ¿1, 2 años, 3 años? ¿5 años, 10 años de conocer la palabra? ¿Y no has podido ver la gloria de Dios? ¿No has podido entrar a la tierra de Canaán? ¿Qué es la tierra de Canaán para nosotros en este tiempo? Eso es muy importante. Si Israel entró a una tierra literal, física, entonces para nosotros, ¿qué es la tierra de Canaán? Dice Dios que aquí la tierra de Canaán era una tierra donde fluía leche y miel, que iba a haber buena cosecha. Ahorita lo vamos a leer más abajo. Que iba a haber de todo y que no les iba a hacer falta nada. Esa era la promesa de Dios. Ellos fueron incrédulos, no le creyeron que los sacó de Egipto, donde estaban esclavos, les iba mal, maltratados, y los iba a trasladar a una tierra donde Él los iba a bendecir, les iba mucho mejor, pero no le creyeron. Muy bien. La tierra de Canaán para nosotros es un estado espiritual, apúntelo. La tierra de Canaán hoy en día es un estado espiritual, donde el cristiano reposa Mire, vayamos a Hebreos 4 para que lo veamos en la Biblia. Hebreos 4, versículo 1 en adelante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, Pablo ya está hablando a la iglesia, de entrar en su reposo. O sea que Dios, aquí estaba diciendo a Pablo, ¿saben qué? Dios tiene la promesa que tiene un estado de reposo para nosotros. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca haberlo alcanzado. ¿Qué cosa? El reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A quiénes ellos? Al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Qué palabra? Todo lo que hablaba Dios en el desierto a través de Moisés. Por no ir acompañada de fe. En los que la oyeron. ¿Por qué no entró en el reposo el pueblo de Israel? ¿Por qué se quedaron postrados? ¿Por qué se quedaron enterrados? ¿Murieron ahí? Porque no la palabra que Dios hablaba a través de Moisés y Moisés la comunicaba al pueblo, ellos no creían. La escuchaban, miren, tal y como pasa en las congregaciones. El pueblo de Israel
Moisés llamaba al pueblo, se tocaba la trompeta de reunión. Ahí en Números 10 está eso. Llegaba la congregación, órale, es tiempo de congregación. Todo el pueblo de Israel se congregaba, salía Moisés, hablaba la palabra que Dios le había dado, el pueblo escuchaba y se iba. Pero no iba acompañada con fe. O sea que vienen a la congregación hoy en día, escuchan el mensaje de la palabra de Dios, que hay que creerle a Dios, que hay que obedecerle a Dios, que hay que serle fiel a Dios, lo escuchan y salen de aquí y vuelven a lo mismo. ¿No es cierto? ¿Por qué cuando se les predica la palabra no creen? No va acompañada de fe. Se les predica que tienes que obedecer a Dios, que Dios te va a bendecir en todos los aspectos, que Dios te va a dar sabiduría, te va a dar retentiva, va a bendecir tu familia, etcétera, etcétera. Si tú eres fiel, Él será fiel contigo. Y se les habla y se les explica con peras y manzanas la palabra de Dios y no obedecen, porque no va acompañada con fe. O sea, viene, entra aquí, pero no baja aquí. No creen a lo que dice Dios. Y Pablo está hablando a la iglesia. Porque aquí dice, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva? Claro, el evangelio, pero el evangelio de Dios no solo es el plan de salvación, sino todas las bendiciones que hablan del Nuevo Testamento, Dios que tiene preparada para su pueblo. Muy bien, pero aquí dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pablo está comparando aquí que la iglesia le está pasando lo mismo que al pueblo de Israel. Viene, se congregan, vienen el domingo, el miércoles, se les predica. De lo que escuchan, no es acompañada con fe. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no sales aquí con una convicción que si Dios te está hablando de que Dios te va a bendecir y te quiere bendecir por tu obediencia, tu santidad? ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta? ¿Qué es lo que pasa? El domingo pasado rápido les puse un ejemplo. ¿Quiénes creen que van a ver a Jesús en pronto tiempo? Amén. Entonces, a eso sí lo creen. Que vamos a ver al Señor Jesús ya dentro de poco. Entonces, ¿y lo demás por qué no lo crees? ¿Por qué no dices amén? Y sales de acá y gracias, Señor, por haberme hablado a mi vida de tu palabra. No he estado obedeciendo, soy incrédula, soy incrédulo, me cuesta. ¿Por qué no le creemos? ¿Te has preguntado? ¿Se han preguntado por qué les cuesta a veces? Por la relación con la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios todos los días, ¿cómo va a crecer esa fe? Imagínate, ahorita que no están trabajando, que están en casa, no están aprovechando leer. ¿Cómo es posible que ya tantos meses, si la Biblia es para leerla en un año, en un tiempo normal de trabajo y escuela, ahora cuánto más que no estamos yendo a trabajar ni a la escuela, no han terminado la Biblia? Van atrasados, vas lento. ¿Cómo es posible que un niño nos esté poniendo el ejemplo? Que ya terminó la Biblia en año y medio y ya va por la segunda vuelta. Es una vergüenza. Por eso dice Jesús, el que no se haga como niño no entrará en el reino del cielo.
¿No es posible? Ahora que tengas tiempo, puedes avanzar más. Ya es para que hubieran terminado la palabra de Dios. Ya es que para que estuvieran empezando de nuevo. Pero no lo hacen. ¿Y ustedes creen que eso no va a ser tomado en el tribunal de Jesucristo? ¿Tú crees que eso no va a ser para que pierdas recompensas? Esos detalles que para tu cabecita piensas que son para Dios como nada, eso es lo que toma más en cuenta. Por eso dice Mateo 24, que estemos velando y orando en todo tiempo, para que cuando venga aquel día, vendrá como un lazo y se los va a llevar a todos. El día que suceda el arrebatamiento, cuando dice Jesús, y vendrá como un lazo, ¡fum!, y se los llevó a todos, pifas, a los que se quedaron. Si tú piensas que estás bien y de lo que se te habla y que lo que se te está predicando ahorita todavía te falta en tu vida, es mejor que lo apliques y que lo empieces a entender. No que salgas otra vez hoy y que sigas así y así y así, porque vendrá como un lazo en aquel día y se los llevó a todos, dice Dios, hablando en Mateo 24, de que la gente que no entendía que venía un juicio, que la gente no creía que venía el diluvio en el tiempo de Noé. Noé estaba fabricando el arca. Viene un diluvio, Cristo viene, hermanos, prepárense, se los he predicado de 1000 formas, de muchas maneras, películas y películas, se los he puesto y todavía siguen ahí. No puede ser que siga siendo la misma persona de hace un año. Que desde hace un año siga siendo el mismo. No hay un avance espiritual. Podrás ser buena persona, podrás ser muy amable, eso es perfecto, pero como dice Dios, que lo dijo la iglesia de Efesios era una iglesia muy servidora, trabajaba, etcétera, etcétera, pero no tenía una relación personal con Dios. Y cuando Dios dice, pero tengo pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es lo que dice Jeremías. Dice aquí que estamos leyendo, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Desposorio es cuando se comprometen una pareja. El día que aceptamos a Cristo y nos convertimos, ahí quedamos desposados con Jesús. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Y es lo que pasa en el cristiano. Cuando recién se convierte, está en su primer amor, empieza a dar frutos, está contento, alaba, se goza, ayuda, sirve, etcétera, etcétera. Le quiere hablar a todo mundo de Cristo. Pero después, dice aquí Dios, todos los que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos. Estos eran los enemigos que se venían contra Israel en el desierto. Los cananeos, los jebuseos, etcétera, etcétera. Y Dios siempre estaba con ellos y los defendía. El cristiano, cuando empieza en su primer amor, le empieza a ir bien. Pero el problema es de que cuando abandonan a Dios, por eso se llama las consecuencias de abandonar a Dios, es que cuando alguien se aleja de la congregación, se va al mundo, pierde la protección de Dios en ese momento. Se salió de la protección de Dios y allá afuera en el mundo, Dios no puede protegerlos. ¿Se acuerdan del Salmo 91? Que dice ahí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Si alguien se sale de la congregación y se va, pierde totalmente la protección de Dios. Dios no puede guardar, proteger a alguien que está en desobediencia. Un rebelde, Dios le llama rebelde. Por eso le dice acá, pueblo rebelde. Ya me tienen harto, Moisés, los voy a exterminar. ¿Y qué hacía Moisés? Venía, no, Jehová, no hagas esto. Y se empezaba a interceder Moisés a Dios, no hagas esto. Mira, ¿qué vas a decir el mundo que tú los sacaste de Egipto y que nada más los trajiste y los mataste? Van a hablar mal de ti, Señor. Y Moisés intercedía, aun cuando así murmuraban contra él. Porque era contra Moisés que se venía. Pues como no podían ver a Dios, venían contra el pastor. Y Moisés se cansaba. Tanto que en números 11, donde leímos, donde viene la queja de ellos, que ya estaban, que se acordaban de Egipto, de comer los pepinos, etcétera. Eso, más abajo, en ese capítulo 11, les dice Dios que los iba a exterminar. Y Moisés intercedió por ellos. Y Moisés dijo, ya Señor, ya basta, ya estoy cansado. Por favor, yo no soy madre de esto, yo no los parí. Le dice en números 11, yo no los parí para que yo los esté aguantando. Todo el tiempo se están queje, vienen contra mí, murmuran contra mí, echan contra mí. Entonces viene la respuesta de Jehová y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Búscate a 70 varones ancianos para que ellos te ayuden a liderar. Y así fue. Tuvo que buscar a 70 ancianos, los más espirituales, los más maduros, los que no andaban quejándose y murmurando contra Dios. O sea que nada más los que habían nacido de nuevo, los que se miran que van bien. Moisés sabía quién, el pastor debe discernir quiénes van caminando en obediencia, los que futuros líderes, como se los he dicho, y ellos son los que van a ayudar al pastor. Que tú no puedes agarrar a alguien y llamarlo para líder o para servidor o para diácono cuando ves su estado espiritual crítico. Pueden servir en algo sencillo, pero ya para pasar a diácono, una cosa es el servicio, por decirlo así, sencillo en lo que están sirviendo. Pero ya para llevarlos a otro nivel, a nivel diácono, esa es otra historia. Tú no vas a llamar a alguien que anda en un estado espiritual raquítico, porque más le vas a hacer mal. Es como en la alabanza. No se puede permitir servidores que no han nacido de nuevo, servidores que no tienen una relación personal con Dios. Aunque toque muy bonito y cante muy bonito, etcétera, etcétera. Y que venga aquí, por ejemplo, un hermano, una hermana que toque bien, cante bien y que quiera él ya entrarle. Se tiene que sentar unos meses ahí para conocerlo, para ver su estado espiritual, para ver cómo va. Si hace clic con la misión, con la iglesia, con la congregación. Porque si tú pones a alguien carnal aquí a servir en la alabanza, mira, juicio le va a venir a Dios. Es hacerles un mal. O sea, tenemos que entender todos esos principios. Por eso se los he dicho, no dejes que otro tome tu corona. Va a venir alguien que vas a ver que está aprendiendo, que se está poniendo las pilas, que ya hasta predica y ya comparte y ya aprendió a orar y que lleva menos tiempo que tú, y tú que llevas más años, digas,
No puede ser que yo que empecé antes, no me toman en cuenta. Y cuando no te tomen en cuenta, ni te vayas a enojar, ni te vayas a molestar, ni te vayas a sentir. Es por tu propio bien. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Tienes que tomar en serio. Mire, no es por jactarme ni vanagloriarme. Cuando yo me congregaba, a los 2 años, aquí está de testigo mi esposo y mi suegro, yo ya estaba dando discipulado. 2 años. ¿Y qué pasó con los ancianos? Con los que llevaban 15, 20 años ahí seguían calentando sillas. Algunos se alegraron, pero a algunos no les gustó. Yo me di cuenta. Que incluso una vez me criticaron. Y no es porque está mal, sabía yo que la envidia siempre está de por medio. Y ahí siguen de niños espirituales. Por eso cuando el pastor me pone a mí a predicar en el púlpito, ya los domingos, se quedaron de a 4 y dijeron, ¿cómo es posible que este hermanito nos esté predicando a nosotros? Cuando yo, que llevo ya más tiempo, debería estar ahí. Sí, deberías estar ahí, pero no has querido. Y por lo tanto, Dios no te puede usar. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres avanzar? ¿Quieres seguir ahí? ¿En ese estado en que estás? ¿Todo el tiempo? Hay un tiempo de preparación. Claro, los que llevan poquito tiempo no se les puede presionar o ponerlos a servir de tal forma, porque les falta. Están verdes. Pero cuando ya están maduros espiritualmente, es ahí donde el pastor tiene que discernir. Yo platiqué con un pastor allá de la Ciudad de México, que a los servidores de Vida Nueva, al principio se ven aquí en su primer amor y que, los ponen a servir. Pero después de servir, miren, que ya le bajaron, que ya perdieron su primer amor, dependiendo del servicio en que estén, si están en un servicio de alta jerarquía, ¿sabe qué, hermanito? Véngase para acá. Hemos visto, esto es en usted, le hacemos un llamado, tome en serio a Dios, por favor, mire, lo hemos visto, hemos notado y lo queremos hacer por su bien. Va la primera llamada. Pasa un tiempo y no se corrige, viene la segunda llamada y ahí sí ya viene para decirlo, hermano, lo sentimos, vamos a tener que sentarlo un tiempo, que usted se llene del Espíritu Santo, que sea lleno. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer un mal. Dios puede tratar con su vida, venir una disciplina. Mejor siéntese, y cuando usted siente el deseo de servir a Dios con todo su corazón, porque aquí hay que servir totalmente y completamente. No se puede servir a medias. No puedo estar llegando tarde, no puedo a la hora que yo diga, ni los días que yo quiera, ni cuando yo quiera, porque aquí hay una disciplina para los servidores, porque así es la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden. Lo sientan y ahí están otra vez. Y cuando ven a otro, que otro ocupó su lugar, ¿qué pasó? ¿Ya no les gustó? Pues me voy de la congregación. Pues que te vaya bien. Que te machuque el tren. Como dice. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable en una congregación. No le quieres servir a Dios, no hay problemas. Ahí viene otro detrás de ti. Ni el pastor. El pastor falla y aquí levanta otro pastor de medio de la congregación. No nos creamos indispensables. Eso es lo que tenemos que entender.
Nadie es indispensable para Dios. La obra de Dios tiene que continuar. La predicación de la palabra tiene que continuar. No predicamos nosotros, otros lo van a hacer. O sea que Dios no necesita. Por eso dice, yo no comparto mi gloria con los ídolos. Porque Él no necesita ayuda. Darles poder a esos muñecos de yeso. Para que ellos intercedan por la gente. Dios lo hace directamente con cada uno de nosotros. Y esto sucede, hermanos, y se los estoy advirtiendo, se los estoy diciendo, para que cuando suceda, no le tome por sorpresa. Pero Dios le está hablando hoy. Dios le está hablando hoy que cambie usted su manera de pensar las cosas. Cambie su vida para que Dios lo bendiga, para que usted le sirva a Dios más adelante. Mire, dicen en el libro de los Hechos, capítulo 7, si usted ya lo leyó, que el servicio de los diáconos, que los diáconos tienen un lugar muy honroso ante Dios, que Dios honra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya servimos a nivel diáconos, Dios bendice mucho ese servicio, mucho más que cualquier otro. Ese es uno de las bendiciones que da. Cuando alguien es llamado por diácono, es un servidor el diácono. No es el que va a andar ahí mandando a los demás, es un servidor, es un mesero. Pero saben que, como dice la hermana, Dios empieza a delegar poder. Porque los diáconos ya es el gabinete presidencial del pastor, por así decirlo. Como si tiene su gabinete el presidente. Secretario de esto, secretario del otro, cualquier cosa, cualquier ambiente, los llama. Va a dar un reporte el presidente, llama al secretario de salud, al secretario de tal, para dar. Así es un gabinete. ¿Por qué? Porque Dios está ya delegando poder de que ya no va a ser necesario que el pastor llegue siempre al frente, ya va a mandar a orar a unos diáconos líderes por esa familia para que echen fuera un demonio. Porque todos aquí tenemos ese poder. Dios nos los da ese poder, no solo para los pastores. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver de esta forma, que Dios, el servicio de los diáconos es un privilegio. También el servir en algo con lo que estamos comenzando. No creas, entonces ¿para qué estoy sirviendo? Entonces si no vale la pena. No. Al contrario. Tu servicio que estás haciendo ahí, lo mínimo, así como que lo que hacen, que ventilador, que barrer y lo que sea, la compu, eso no pasa desapercibido delante de Dios. Es un privilegio servirle, el que levanta las bancas, cualquier cosa que hagamos, es un privilegio servirle porque para Dios lo hacemos. Y es ahí donde Dios, que tú sigas firme, haciéndolo con amor, no dejarlo de hacer. Más adelante Dios te va a preparar. O sea, eso es muy importante. Que como estamos sirviendo aquí en lo pequeñito, en lo insignificante, tal vez para nosotros, para Dios no pasa insignificante. Porque Dios te ve tu corazón con qué lo estás haciendo. Dios lo está viendo. Dios está viendo mi corazón, Él conoce mi corazón, por qué motivo predico, por qué motivo estoy aquí al frente. ¿Por qué motivo les digo compartan las prédicas? ¿Será acaso porque me quiero hacer famoso o quiero? No. Si yo les he dicho compartan y denle like, es para que se difundan más los videos, porque estos tipos de estudios no cualquiera los da, más los de escatología que hemos grabado, de las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el rapto, ya no las predican. Y gracias a Dios que nos está dando la oportunidad de grabarlos y estarlos ahí. Pero para que nuestros familiares, algún día, gente de otro
de otro país puedan ser bendecidos, así como nosotros hemos sido bendecidos por pastores y predicadores de otro país. Yo escuchaba antes a uno de Honduras, escuchamos a uno de España, y gracias a Dios, miren, me sorprendió que de Colombia felicitaran las transmisiones. Y ahí dejaron el comentario: excelente prédica, pastor. Dios lo bendiga. De Veracruz, un hermano que se pone a verlas. Y gracias a Dios, porque, ¿verdad? Tendrán su iglesia, pero es otro alimento que están recibiendo. O a lo mejor ya lo habían escuchado, lo habían hecho, pero no en la forma. Dios nos utiliza de diferentes formas. Y ese es el motivo con que lo estamos haciendo, de ser bendición. Y claro, también para que nos conozcan. Porque no es malo darse a conocer, a publicar, a promocionar. Claro, imagínense que no hiciéramos nada y que todo el tiempo estuviéramos aquí nosotros y nadie sepa allá afuera que aquí hay una congregación. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Acaso usted no tiene el deseo de que crezcamos? Que salgamos de acá, que tengamos otro lugar, ¿verdad? No sabemos. Pero lo importante es que nosotros estamos aquí contentos, estudiando, aprendiendo la sana doctrina. Dele gracias a Dios que usted cayó en un buen lugar, que Dios lo trajo para acá. Y por eso usted debe orar siempre por su pastor, siempre. El pastor es el que necesita más oración para que Dios le dé sabiduría. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando venían los amalecitas y bajaba las manos, Moisés empezaba a perder el pueblo de Israel? Venían dos varones y le levantaban la mano a Moisés, uno de este lado y otro de este lado, y empezaba a ganar el pueblo de Israel, a ganar las batallas, pero bajaban y otra vez volvían a perder. Eso es espiritual. La otra, la oración. Con la oración usted sostiene los brazos del pastor. Si usted ora por mí, Dios me va a dar sabiduría y esta congregación va a estar siempre en victoria. No va a haber cristianos derrotados, ni mendigando, ni con problemas, etcétera, etcétera. Porque al orar usted por su pastor y Dios nos da sabiduría, y Dios da sabiduría al pastor y el pastor predica la buena palabra, usted recibe ese alimento que le hace efecto en su vida espiritual. Usted sale diferente de acá y en el transcurso de la semana empieza a haber un cambio. Pero aquí vimos que Israel, Dios viene la advertencia y le dice: me acordé de ti cuando andabas en pos de mí. O sea, cuando estaba en su primer amor. Que todos los enemigos que venían contra Israel en el versículo 3, Dios los defendía y les daba el poder, la sabiduría para derrotar a los amalecitas, a los cananeos, etcétera, etcétera. Y siempre salían porque tenían que avanzar hacia la tierra prometida. No estaba fácil tener que ir extirpando, sacando esa gente pagana, mundana, que no quería someterse a Dios, que obedecían, alababan a otros dioses paganos. Y Dios sabía que ya no se iban a arrepentir y por eso decían: yo estoy con ustedes, vayan, peleen la batalla, etcétera, etcétera. Y parece que aquí, en este punto, ya se habían olvidado otra vez. Y Dios les vuelve a recordar: acuérdense, ¿qué es lo que pasó con sus padres? Mire, ahí en Hebreos 4, antes de avanzar, yo lo voy a tener, si no lo tiene ahí, o en Hebreos 4, donde estábamos leyendo, del reposo. Versículo 2, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si usted viene y no cree, no confía en lo que se le predica, entonces es usted un religioso. Los religiosos van y se persignan y preparan y etcétera, comen la hostia, y no cambian sus vidas, no hay un cambio. Excepto algunas personas que son sinceras, ¿verdad? No vamos a hablar de todo. Mire, aquí viene el versículo 3. Pero, aquí hay un pero. Los que hemos creído,
entramos en el reposo. Aquí está la promesa de Dios. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo al pueblo de Israel en el desierto, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Bueno, y dijo otra vez, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando los cristianos, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, ¿por causa qué? De desobediencia. Siete, otra vez determina un día, hoy diciendo, hoy, que está escuchando esta palabra, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. ¿Cómo lo están escuchando? La voz de Dios, a través de su palabra. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué no entran en el reposo algunos? ¿Qué es el reposo entonces espiritual hoy en día para nosotros? Es un estado espiritual de reposo donde no nos tenemos que preocupar de nada. Estar tranquilo. Que ya vienen los pagos de servicios, que ya viene este gasto, etcétera, etcétera. Que ya surgió un problema por acá, que ya se me enfermó alguien. Pero aquí dice que no entraron por, ¿se acuerda? ¿Lo leyó? Desobediencia. A ver, que no invento las cosas, ni las manipulo, ni las saco de su contexto, y con tal de que usted agarre la onda. Todo está. No entraron en el reposo por desobediencia. Y muchos cristianos no entran en el reposo espiritual, que es la tierra de Canaán, donde nosotros estamos ahorita, que vendrá la tierra de Canaán literal, que será el milenio, y el cielo, empezando, cuando salgamos de acá, por desobediencia. ¿Quiere usted que Dios lo bendiga más y ver la gloria de Dios? Y vea usted un avance en su estado espiritual y material. Obedezcamos a Dios, nada más. Obedecer en todos los términos, empezando con su relación personal todos los días. Ahí está. Y después, lo demás. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. Esta es la segunda parte, vamos a continuar con la tercera parte el próximo domingo y esperemos finalizar ya para que desarrollemos más abajo lo que está en Jeremías capítulo 2. Música. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque es aquí donde nos adviertes que no nos pase lo mismo lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Señor, hay cosas que no nos gustan a veces, pero las tenemos que aceptar porque viene de parte tuya. Como no entrar en el reposo por nuestra desobediencia, sino que tenemos que entender que tú eres un Dios santo, santo, santo a quien servimos y que tú no puedes ser burlado ni por un mínimo detalle. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por tu palabra que no salgan de este lugar sin ir acompañada por fe de lo que han escuchado. Y también a los que escucharán o escuchan ahí en las redes sociales. Que sea de bendición esta palabra algún día para muchas personas, Dios. Queremos ser bendición.
aportar con un granito de arena el evangelio de las buenas nuevas que tú tienes para el mundo. Así también a los que nos ven en las redes sociales, si usted no tiene a Jesús como su Señor y usted está en un estado crítico, que le ha ido mal, no avanza, sin trabajo, sin dinero, etcétera, etcétera, es que porque tal vez usted primeramente no se ha reconciliado con Dios. Dios dice que cuando nosotros no aceptamos a su Hijo en nuestro corazón y reconocemos que somos pecadores delante de Él está enemistado con nosotros. Y hoy usted puede hacer las paces con Dios si acepta a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados. ¿Qué tengo que hacer entonces? Me preguntará. Repita ahí donde está con todo su corazón estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento hoy de todos mis pecados, Señor mío. Señor Jesús, te pido que entres en este instante porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón, te lo pido, mi Dios. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una persona nueva para ti. Porque te lo pido en tu santo nombre. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, déjeme decirle que la salvación es por fe, creer en el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, y al aceptarlo usted en su corazón está aceptando el sacrificio y pago único por sus pecados. Eso es la fe. La fe, confiar en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, fue suficiente para pagar la deuda de mi pecado. Así que si ha hecho esta oración, nos gustaría conocerlo. Escríbanos para que le demos instrucciones. No importa la religión que tenga, usted tiene que ser instruido en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios lo bendiga y que lo guarde en el nombre de Jesús. Amén.